¿Cómo discutimos? Razones, emociones y tribus morales. Intentaremos en esta breve charla dar una idea somera de lo que se está publicando como evidencia acerca de los modos en que las personas intercambiamos opiniones y formamos controversias. La literatura es enorme. Hay una gran cantidad de trabajos publicados en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 5 años, tal vez como consecuencia del modo en que intercambiamos opiniones, por ejemplo, en las redes sociales. Nos proponemos en esta breve charla simplemente presentar algunas ideas generales de manera muy superficial con el interés de despertar en ustedes la inquietud, de apelar a la bibliografía y profundizar en este tema que consideramos fundamental. Vamos a comenzar dando una serie de conceptos básicos y fundamentales que podrían ayudarnos a ingresar en este tema. Hace varias décadas, desde el punto de vista de la sociología y la ciencia política, se describió lo que se llamó ventana de Overton, porque ese era el nombre del investigador que la describió. Y se la define como una ventana de discurso. Es un espacio simbólico que define en un momento histórico y cultural determinado qué puede ser dicho y qué no puede decirse en cada época y en cada lugar. La narrativa que cae dentro de la ventana se considera aceptable, pero la que cae fuera de ese espacio o ventana de discurso se considera inaceptable, indigna, incluso ni siquiera merece ser discutida. Un primer punto para encender la controversia es animarse a decir cosas que están fuera de ese espacio de discurso históricamente aceptado en un momento determinado. Desde hace siglos, los pensadores se han ocupado de este tema de las controversias y las disputas intelectuales. Mencionaremos solamente un par de ellos. El enorme Bertrand Russell decía en la mitad del siglo pasado que lo que la gente realmente quiere no es el conocimiento, sino la certidumbre. Ya en nuestros días, el neurocientífico Robert Barton, en un muy interesante libro del que hablaremos en otro momento, dice que saber y creer que se sabe son cosas distintas. Incluso tienen circuitos neurobiológicos diferentes. Y que por lo tanto es perfectamente posible estar seguro de cosas equivocadas. Porque la certeza es una emoción, pero se percibe erróneamente como una cognición. Otro de los numerosos pensadores que se han ocupado del tema es Eric Hoffer, que dice que la eficacia de una doctrina no proviene de su significado, sino de su certeza. Ninguna doctrina, por profunda y sublime que sea, será eficaz a menos que se presente como la encarnación de la única y sola verdad. Estos tres pensadores, entre decenas de otros, destacan un problema básico que estimula la controversia, y es la certeza, es decir, una emoción que se percibe como una cognición de que uno tiene una verdad absoluta. Es muy interesante revisar lo que dicen algunos de los filósofos contemporáneos, sobre todo que se ocupan de la filosofía de la ciencia, como el filósofo americano Time Guyan, que dice: primero, no escuchas otras opiniones. Entonces no puedes confiar en ellas, en principio porque no las conoces. Tu red de información personal se cierra y te atrapa como un verdadero culto. Algo va muy mal con el flujo de la información en nuestros días, dice Nguyen. No es solo que diferentes personas estén sacando conclusiones diferentes sobre la misma evidencia, es que diferentes comunidades intelectuales o tribus intelectuales ya no comparten sus creencias fundamentales básicas, lo que cierra toda posibilidad de discusión. Tal vez, dice,
ya a nadie le importe la verdad. Tal vez la lealtad a una tribu haya reemplazado las habilidades cognitivas básicas del razonamiento. Tal vez todos hemos quedado atrapados en cámaras de resonancia. Estamos envolviéndonos en una capa intelectualmente impenetrable, donde lo único que hay son ideas afines y redes sociales autoconfirmatorias. Esto es una catástrofe intelectual. Como todos conocen, se dice que hoy impera la posverdad. Hay muchas definiciones de posverdad, pero hemos elegido una, la que la enorme escritora argentina Luisa Valenzuela ofreció en su discurso de apertura de la Feria del Libro del año 2017. La posverdad, dice Valenzuela, esa mentira emotiva, nacida para modelar la opinión pública, desdeñando los hechos fehacientes y los datos verificables, especial para construir discursos engañosos que llegan a convencer no porque sean verdaderos, sino porque son atractivos, tranquilizadores, incluso convenientes. Posverdad. Tal vez convenga en esta parte introductoria hacer una definición, en este caso del sabio Mario Bunge, acerca de qué se considera verdad. Hay tres conceptos fundamentales, destaca Bunge. En primero de ellos es que la verdad es un concepto semántico, es decir, algo que se refiere a las proposiciones. No hay hechos verdaderos y falsos. Lo que puede ser verdadero o falso es lo que se dice de ellos. Los hechos solo pueden ser reales o imaginarios. Hay dos conceptos que se confunden con el de verdad, semántico. Uno de ellos es el de plausibilidad, que es noseológico, es decir, algo es posible, pero que sea posible no implica que sea verdadero. Y el tercero y más importante en nuestro tema es que la verdad se confunde con la credibilidad, que es nada más que un fenómeno psicológico. Es decir, verdad, plausibilidad y credibilidad suelen confundirse entre sí, pero son conceptos profundamente diferentes. Tan compleja es esta confusión, a menudo deliberada, que hoy vivimos rodeados de afirmaciones, incluso científicas, que son plausibles, que son muy creíbles, pero que son falsas. En la era de la posverdad hay varios demonios conceptuales que alimentan las discusiones y las controversias estériles. Uno de ellos es que solemos equiparar la veracidad de lo que se nos dice con la intensidad emocional que lo que nos dice nos produce. Este es un grave error que nos hace vulnerables a la manipulación. ¿Por qué? Porque las emociones nos informan qué sentimos nosotros, pero no cuán verdadero es aquello que nos dicen. La credibilidad, como dice Bunge, no es un argumento acerca de la verdad. Estamos rodeados de afirmaciones que tienen mucha credibilidad, pero que son falsas. Incluso en la ciencia, no solo la orinoterapia o el reiki deben considerarse pseudociencias, sino que toda práctica que ignore u oculte la incertidumbre, la aritmética, la estadística, cuando se ofrecen como formas de falsa precisión y generan una certidumbre absoluta, deben ser consideradas pseudocientíficas. Estas son debilidades científicas, metodológicas y epistemológicas que hacen que las afirmaciones resulten fuertes en su aspecto exterior, pero profundamente débiles cuando se las analiza en su interior. Hagamos por un momento el ejercicio de imaginar a alguno de nuestros antepasados prehistóricos en medio de la sabana africana en una noche oscura, siente un ruido a sus espaldas. Lo lógico es que sin hacerse más preguntas, sin indagar de ninguna manera, considere que ese ruido es un predador que pone en amenaza su vida y corra, huya para protegerse. Nuestros cerebros han evolucionado en esos contextos.
constreñidos por la necesidad de tener que tomar decisiones con poca información, es decir, en contextos de alta incertidumbre. Y esto ha sido beneficioso para la supervivencia de la especie. Nuestra cognición ha evolucionado de tal modo que tendemos por defecto a creer en las causas únicas, en la conducta intencional, en el libre albedrío, en la responsabilidad individual y en la culpa. Pero en la vida real eso casi nunca sucede, porque los fenómenos que nos afectan, en especial en el ámbito de la ciencia, son fenómenos complejos. Se llama ley de Brandolini a una afirmación que dice que la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es muy superior a la necesaria para producirla. Recuerden que estamos dando ideas para pensar por qué discutimos en controversias estériles tan violentas y tan polarizadas. La información que recibimos en nuestros días está guiada por los mismos algoritmos de nuestro antepasado prehistórico en medio de la sabana africana. Pero hoy la manejan algoritmos que seleccionan lo que nos resulta confortable, que refuerzan nuestros silos mentales, que funcionan como una cámara de eco de nuestros prejuicios y limitaciones. El filtro de los algoritmos nos condena a nosotros mismos, nos hace creer que aquello que nosotros creemos es la única verdad posible porque todo el tiempo nos confirma, enfrentándonos a una información que dice lo mismo que nuestros prejuicios creen. Hay una larga tradición de controversias. Por ejemplo, desde el siglo pasado era muy común en el sur de los Estados Unidos que haya juicios porque algunos profesores se animaban a enseñar la teoría de la evolución en los colegios a sus alumnos y se disputaba acerca de si debería enseñarse Darwin o el creacionismo. Y se creía que se podía encontrar una solución racional a esta disputa. Pero esta controversia era imposible de ser solucionada porque las autoridades de referencia, las evidencias que podían demostrar una cosa o la otra, eran diferentes para unos y otros. Para unos, las evidencias científicas eran la fuente, pero para otros la fuente era la Biblia. Y uno puede creer que esto ha sido superado con el paso del tiempo, pero estas controversias, esta polarización y a menudo una violencia inusitada en el discurso, sigue ocurriendo en nuestros días. El filósofo danés Clemens Kappel tiene trabajos muy interesantes de lo que él llama epistemología social y hace algunas afirmaciones que conviene tomar como insumo para analizar qué ocurre cuando las disputas entre personas no encuentran solución. ¿Por qué nos polarizamos? ¿Por qué nos ponemos violentos para discutir cuando se supone que los argumentos deberían convencer por sí mismos? Podemos aprovechar uno de los ejemplos que el filósofo Kappel pone en su libro para analizar por qué es imposible ponerse de acuerdo cuando la controversia es fundamental. Por ejemplo, él da un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que nos asomamos a la ventana de nuestra casa y en el jardín vemos un ave. Uno dice es un gorrión, el otro nos dice no, mira, es una golondrina, así que vos deberás estar equivocado. ¿Cómo podríamos resolver esta controversia? Lo que dice Kappel es que las dos personas que tienen opiniones distintas sobre un hecho, sobre algo fáctico, deberían tener por lo menos confianza, mentalidad abierta y humildad intelectual para ir a consultar a una fuente en la que ambos confíen para resolver el conflicto. Sus conclusiones difieren, pero el método para alcanzarlas coinciden, es decir, ambos estarían de acuerdo en que si consultan en un libro de biología, podrían encontrar fácilmente la respuesta y que ambos estarían de acuerdo en que la respuesta que allí se fundamente, con evidencia científica, sería la correcta. Juntos, entonces, repiten la observación, consultan a una fuente, consultan las características del ave. La persona de mente abierta está dispuesta a considerar que su opinión puede cambiar y que su juicio intuitivo e inicial podría estar equivocado. El conflicto se resuelve fácilmente porque hay un acuerdo metodológico respecto de los hechos. Es decir, ambos coinciden en que su impresión
debe ser corroborada con la misma fuente de referencia. Imaginen ustedes qué ocurriría si uno quiere consultar un libro de biología y el otro quiere consultar el horóscopo. Esto ocurre todo el tiempo. Mientras las personas que tenemos puntos de vista diferentes respecto de un hecho, fue penal, no fue penal, coincidamos en una fuente que puede resolver el conflicto, ambos, aún teniendo opiniones diferentes, coinciden en cuál es la fuente que puede resolver el conflicto. Y una vez que la fuente muestra cuál es la opinión verdadera, aceptaríamos con dolor o sin él la respuesta que la evidencia nos da.